Ok, dice Juan capítulo 13, verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Diga conmigo, se levantó. Y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro insistió. Pedro le dijo: no me lavarás los pies. Repita eso conmigo: no me lavarás los pies, jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Amén y amén. Ya leí el 13, ¿no? ¿Ese no era el 13? ¡Ay! 200, sí, sigamos. Gracias. Sigas. Verso 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Ahora sí, amén. Muy bien. Estamos a manera de introducción en una escena importante. Continuamos en la fiesta del Pesaj judío, que es la Pascua, el día 14 del mes de Nisan en el calendario hebreo, que es básicamente el jueves. En el calendario grecorromano está en la cena inaugural de la Pascua, o como dicen algunos, la última cena. Y aquí está sucediendo algo interesante, es que el Señor está con sus 12 discípulos, ¿ok? Está reunido de forma privada con sus 12, y el apóstol Juan no lo relata, pero previamente a esa escena hubo un conflicto entre los 12. Hubo un altercado, los discípulos tuvieron una contienda por quién sería mayor entre ellos cuando el Señor no estuviese. Recuerde que Cristo hace ya un tiempo estaba anunciando que iba a partir. Juan no lo dice, pero Lucas sí. Mire el apóstol Lucas lo que dice. Se suscitó también entre ellos, Lucas 22:14. ¿Entre quiénes? Los 12. Se suscitó entre ellos un altercado. ¿Qué podrá ser un altercado? No vamos a especular, pero una discusión sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Bueno, empiece a medir el nivel de madurez o de inmadurez de los hermanos, ¿no? En ese momento hay un altercado entre ellos,
Como lo dije anteriormente, Juan no lo relata, pero Lucas sí lo relata. En ese orden de ideas, esto produjo que el Señor Jesús, esto que está narrando Lucas, agarrara una toalla, se la ciñera en la cintura y se arrodillara y les lavara los pies. Eso es lo que está sucediendo. El Señor está a punto de darles 3 lecciones con esta, ¿cómo decirlo? Con esta acción. 3 lecciones importantes, que es lo que vamos a desarrollar en el pasaje. La primera lección que les da el Señor es esta, número 1. La encontramos en los versículos 3 al 8. ¿Listo? Primera lección que les da el Señor a través de esta acción de tomar una toalla, ponérsela en la cintura, arrodillarse y lavarles los pies. Primero, de la retórica a la práctica. Dígalo conmigo. De la retórica a la práctica. Esto es lo primero que quiere hacer el Señor del verso 3 al 8. Leamos para que usted empiece a contextualizar qué significa de la retórica a la práctica. Leámoslo despacio del 3 al 8. Dice el verso 3 que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. ¿Qué estaban haciendo? Y el Señor de repente, previo al altercado, mire que Él es Dios, se levantó, se quitó el manto. Imagínense la cara de los hermanos. Se quitó el manto, tomó una toalla, se la ciñó, verso 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vino a Pedro, Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. A lo cual Jesús le responde: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Lo primero que vemos acá y aprendemos de parte del Señor es de la retórica a la práctica. ¿Qué es lo que ha venido el Señor enseñándoles retóricamente, hablando a ellos? No solo en el momento de la cena, sino previos momentos. El Señor les ha hablado del amor, ¿no? ¿Recuerdan? Que el centro es el amor. Jesús ha venido enseñándoles retóricamente acerca del amor. En este momento el Señor pasa de la retórica ¿a qué? A la praxis, a la práctica. No solamente se queda en el discurso de ámense los unos a los otros, hermanos, quiéranse como hermanos, como discípulos. En ese momento Jesús va a la práctica, se ciñe en la cintura en la toalla y ejecuta el amor como práctica. Ahora que quiero que piensen lo siguiente, mi amado hermano. Piensen las condiciones polvorientas y sucias de la región en la época de la Palestina del siglo I en el Imperio Romano. No había pavimento como lo tenemos hoy. Calles polvorientas, sucias, hacían indispensable el lavado de pies. Esto era muy común. La gente se lavaba los pies, tenían en sus puertas, en los pórticos de sus casas, agua para lavarse los pies, pero en el contexto de la época era un servicio que prestaban los sirvientes. Inclusive, dicen los comentaristas y los teólogos, aún los historiadores, que los sirvientes limpiaban y lavaban los pies, pero los sirvientes gentiles en el contexto judío, ni siquiera los sirvientes judíos le lavaban los pies a otros judíos. Lo hacían sirvientes gentiles. Es decir, piensen los pies de 12 hombres, 12 varones, llenos de tierra. Piense el contexto y en ese momento imagínese cómo Jesús se arrodilla y les lava los pies. Es un reflejo del amor verdadero, del amor puesto en práctica. Previamente ellos discutían por quién iba a ser el primero y el Señor les da una gran lección.
Y les enseña que el primero de todos es el que se arrodilla al servicio de los demás. El Señor les enseña que no se trata solamente de hablar de amor, se trata de vivir el amor. Ahora, recordemos el versículo 1 que hemos aprendido los dos cultos anteriores. Vimos como desde la retórica, es decir, desde el hablar, el Señor les enseñó qué era el amor verdadero en 3 puntos. ¿Se acuerdan? Primero de ellos, que el verdadero amor no es un sentimiento, sino una decisión. ¿Recuerda que eso lo aprendimos en el versículo 1? También aprendíamos en el verso 1 que el verdadero amor nunca deja de ser. Como ese es el amor de Dios. Dios nunca deja de amar a sus hijos y sus verdaderos hijos nunca dejarán de amar al Señor. Eso lo aprendimos en el verso 1, ¿cierto? Cristo viene a morir por los suyos, dice el verso 1. Cristo viene a morir por los suyos. Y los suyos, ese amor, la muerte en la cruz es una praxis de la retórica. Y ese amor de Dios reflejado en su Hijo, no solo en la retórica, sino en la práctica, también lo ejecutan los verdaderos discípulos. No solo diciendo que ama al Señor, sino demostrándolo. Entonces el amor, el verdadero amor no es un sentimiento, es que yo siento un fuego del Espíritu. No sientas nada. Además que eso no es ni siquiera, hablando en términos del lenguaje, no es correcto. No es correcto, porque Dios no lo sentimos con los sentidos. A Dios lo vivimos. El amor no es sentir, el amor es vivir. Si sentimos a Dios, no lo amamos de verdad. Si vivimos a Dios, lo amamos de verdad. Y no solamente lo amamos, sino que nunca dejará de ser el amor verdadero, como también el verdadero amor, lo aprendimos en el verso 1, es sacrificial, ¿lo recuerdan? El verdadero amor es sacrificial, es decir, se despoja de sí mismo. Eso se los enseñó Cristo a sus 12, esos 3 distintivos del amor verdadero. Permítame insistir, por favor, no es un sentimiento, es una emoción. 2, nunca deja de ser el verdadero amor, eso dice la Escritura. Y 3, es sacrificial. El verdadero amor se entrega, se sacrifica. Ahora, eso lo enseñó de forma retórica. Ahora en estos versos del 3 al 8, ¿qué está haciendo el Señor? Paso a la práctica. Entonces no es solo como enseñarles 3 tips, sino yo también los vivo. Así como dice el dicho popular, predica pero no aplica. No, eso. El Señor Jesucristo predica y aplica, lo pone en la práctica. Lo pone en la práctica. Les enseña algo maravilloso, la doctrina del amor servicial. El verdadero amor es servicial. Se entrega por los otros, se hace evidente en el servicio por los demás, es decir, es humilde. No era algo humilde arrodillarse como maestro, siendo que ni los esclavos o las personas que servían, ni siquiera los judíos esclavos hacían lo que Cristo estaba haciendo en ese momento. Arrodillándose. El arrodillarse es una actitud de humillarse. Arrodillarse a lavar los pies polvorientos con agua, dice que enjuagó, se tomó el trabajo. Cuando yo preparaba esta predicación, leía al comentarista William Hendrickson, y William Hendrickson dice que en su comentario de Juan capítulo 13, dice que posiblemente el carácter de Pedro, ¿no? Los demás discípulos no hablaban, pero Pedro sí tenía un carácter que Pedro dice, no me lavarás los pies. Los demás no lo expresaban, pero Pedro sí lo expresa. Sin embargo, el Señor viene a decirles, más que de la retórica a la práctica, número 1, la doctrina del amor se refleja en el evidente servicio por los demás, con humildad. El verdadero amor no vino a ser servido, sino a servir. No busca títulos. Escúcheme con atención, mi amado hermano. El Señor Jesús no está interesado en tener el título de maestro. ¿Sí? ¿Qué les dice? Ustedes me dicen maestro, pues bien hacen,
Pero a él no le interesa, el verdadero amor no está interesado en un título, en un prestigio. El verdadero amor no anhela un estatus o no espera una jerarquía, que lo aplaudan. Es que yo estoy ahí para que me aplaudan. No. El Señor está en privado, nadie lo está viendo, solo sus discípulos. El verdadero amor no quiere que lo atiendan, quiere atender. No quiere que lo vean como superior, como lo hace el mundo, sino al contrario, quiere venir a servir, a humillarse. Jesús les enseña esa noche a sus discípulos que el mayor de todos, ¿quién es? El que les sirve a todos, y les pide que se unan. Esa es la oración que hace en Juan 17, le dice al Padre: Señor, que se amen y que sean uno y que se sirvan los unos a los otros. Eso es lo primero que aprendemos de este pasaje, del verso, como lo dije anteriormente, 3 al 8, de la retórica a la práctica. Número 2, recuerde que son tres enseñanzas importantes dentro del desarrollo del pasaje. Número 2, este punto número 2 lo encontramos del verso 9 al 11. Escúcheme con atención. La regeneración como una obra irrepetible de Dios. Si usted está tomando nota, escriba el punto número 2. La regeneración como una obra irrepetible de Dios. ¿Qué es la regeneración? Nacer de nuevo, ¿ok? Vamos a leer despacio el 9 al 11. Lo encontramos en los versos 9 al 11. Dice el capítulo 13 de Juan, versos 9 al 11. Entonces le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también ¿qué? Las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Diga conmigo: limpio estoy. Aunque no todos, ¿cierto? Que la aclara. Verso 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. El punto número 2, el aspecto número 2 de la enseñanza de Cristo con esta acción es la regeneración. Escuche bien, mi amado hermano, el nacer de nuevo es una obra irrepetible de Dios. Es decir, mi amado hermano, quien genuinamente recibe el don de la fe salvadora, quien genuinamente ha sido regenerado, nacido de nuevo. ¿Recuerda la profecía de Ezequiel? Creo que ahorita la vamos a recordar. El que verdaderamente ha sido circuncidado en su corazón de parte de Dios. Jesús dice: ya no necesita ser más lavado. Quien genuinamente, recordemos que teológicamente hablando, desde la hermenéutica bíblica, la regeneración es sinónimo de nacer de nuevo, ¿cierto? El apóstol Pablo le enseña a la iglesia que Brit Milá, ¿qué es Brit Milá? La circuncisión no es una acción de la carne, sino que la circuncisión es una obra de Dios en el corazón de las personas. Eso le dice Pablo a la iglesia, pidiéndoles que no se circunciden más, físicamente hablando, porque la verdadera circuncisión, el verdadero Brit Milá, es el que se hace en el corazón. Esa obra de Brit Milá, esa circuncisión, es la regeneración, y es una obra, mis hermanos, que no es humana. El hombre se puede circuncidar en la carne si lo quisiera, porque no dice la escritura que no es necesario en este tiempo hacerlo. Si lo quisiera, lo pudiese hacer. Si eso lo vincula a nivel nacional a una comunidad, valga la redundancia, una nación, puede ser posible en términos nacionalistas, pero no en términos divinos. La regeneración o el nacer de nuevo es una obra divina de gracia. Por eso cantábamos sublime gracia. No depende de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Que esa obra regeneradora, mis amados hermanos, ese nacer de nuevo, ese Brit Milá en el corazón, mi amado hermano, es suficiente una sola vez
y para siempre. A eso le conocemos teológicamente como el llamamiento eficaz de Dios. ¿Por qué es eficaz? Porque Dios es eficaz. La obra de Dios no depende de lo comportamiento del hombre, depende de Dios mismo. Y Dios, a quien regeneró, a quien transformó su corazón, creo que ahora sí es necesario, mire la pantalla. Mire lo que es la regeneración, mi amado hermano, recordémoslo. ¿Qué es ser regenerado? No degenerado. No, degenerado era Judas. Dios mío, Señor, gracias por la regeneración. Porque yo era un Judas. Yo era Judas. Mire lo que es la regeneración. A esto apuntaba el profeta Ezequiel. A lo que dice Cristo a sus discípulos. Ustedes ya han sido lavados. Observe, les daré un nuevo corazón. ¿Qué es la regeneración? Es la obra de Dios a través de su Espíritu Santo y por la sola Escritura, el Señor, ¿qué hace? Nos da un nuevo corazón. Por eso Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, necesitas nacer de nuevo, necesitas un nuevo corazón. Y mire la regeneración lo que contiene. Nos infundirá un espíritu nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque el espíritu del hombre está muerto por el pecado. Romanos 5, verso 12. La muerte entró a todos los hombres por el pecado de un hombre. Ahora, nos dará un nuevo corazón, les quitará ese corazón de piedra que tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré, mire, esto es maravilloso. No solamente, mis hermanos, nos da a nosotros un nuevo espíritu humano, sino que aparte del espíritu humano vivificado, coloca dentro de nosotros el espíritu de Dios. Vea, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mi palabra, obedezcan mi ley, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Está hablando de toda la humanidad? No, está hablando de los suyos, dice el versículo 1 de Juan 13. Es decir, la obra de regeneración de Dios es evidente en la profecía de Ezequiel 36. Es un corazón nuevo, un espíritu nuevo y el espíritu de Dios morando dentro de cada uno de los verdaderos discípulos. Piensen los 11 que estaban con Cristo y en Judas que no había sido regenerado. Ahora, entendiendo esto, mi amado hermano, usted puede comprender la frase que dice ahí en el Evangelio en Juan 13, espérame. Dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Dónde está eso? El que es en el 10. Leamos el 10. Jesús dijo, léalo fuerte conmigo. Jesús le dijo a Pedro, el que está lavado, léalo por favor en voz alta, mi amado hermano. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Perdón, el punto número 2, ¿cuál es? La regeneración es una obra irrepetible de Dios. Mi amado hermano, el que está lavado, el que nació de nuevo, no necesita nacer más. No necesita volverse a limpiar, porque ya Dios mismo, que es eficaz, es Dios todopoderoso, lo lavó. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Les está enseñando doctrina pura. Tremendo, ¿no? La cristiandad liberal o el cristianismo contemporáneo desafortunadamente enfoca este pasaje como a solamente, le lavó los pies y lo vuelven liturgia, ¿no? Terminan repitiendo. Aquí nunca nos está diciendo que debemos repetir literalmente, volver liturgia. Yo conozco congregaciones religiosas, puede que sean cristianos, puede que no sé, yo no soy juez de ellos, pero que se ponen a lavarle los pies a la gente. En vez de concentrarnos en lo que significa la escritura aquí, más que la liturgia, es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y el Señor quiere que entendamos hoy algo, mis hermanos. No me quiero adelantar a la aplicación práctica del pasaje todavía, pero es importante que veamos en las palabras del versículo 10 que el Espíritu Santo nos ayuda a entender esto, mi hermano. El que estaba lavado ya no necesita volver a nacer de nuevo. No necesita lavarse otra vez. Es decir, quien ha creído verdaderamente en Cristo por la gracia de Dios ya ha sido limpiado.
Tú ya has sido perdonado, justificado, tú ya eres regenerado y no necesitas volverte a regenerar. Hay personas, y yo he escuchado personas que dicen, no, es que yo ya, Dios nací de nuevo, pero volví a morir, y volví a nacer, y volví a morir, y volví a nacer. Escribe mi nombre, pero no lo borres, y vuelve y escríbelo, y vuelve y bórralo. Mis hermanos, no se trata de volverte a lavar. La obra de regeneración, les dice Cristo, ustedes ya han sido lavados, y es una obra mía, y yo no fallo, dice el Señor. Más bien necesitan otra cosa, que ya va para el punto 3, que es lavarse los pies, que es diferente. Ya lo voy a explicar, mis amados hermanos. Lo que quiero, o lo que no quiero yo, lo que quiere el Señor en este momento es que entendamos punto número 1. ¿Cuál fue? Hablando del amor, pase de la retórica a la práctica. Número 2, la regeneración, nacer de nuevo, es una obra irrepetible de Dios. Hay un atributo de Dios, cuando usted estudia la teología propia, atributos de Dios. Por eso es que a veces fallamos en la teología, porque no conocemos a Dios y queremos igualar a Dios como si fuera un hombre. Vemos a Dios para nosotros, y Dios no es par con nosotros. Él es 100% hombre, pero 100% Dios. Y como Dios tiene un atributo, Él es inmutable. No cambia de opinión. Y como no cambia de opinión, Él en su gracia decidió lavar nuestros pecados, regenerarnos. Y eso nunca va a cambiar. Si usted y yo hemos sido regenerados, es lo que le está diciendo a Pedro. Ve a Pedro, que Pedro le dice, no me lavarás los pies, y luego le dice, entonces lávame todo. Es el emocionalista, ¿no? Y es de polo a polo. Y el Señor le dice, no, mi hijo, usted no necesita ser lavado, porque yo ya, Ezequiel, yo ya hice una obra, ya le di un nuevo corazón. ¿Ok? El genuino creyente nace una sola vez. Escúcheme esto. Y para siempre. Perdón, mire el error de Nicodemo. ¿Quién de ustedes puede nacer carnalmente hablando varias veces? Imposible, ¿sí o no? De la misma manera ocurre teológicamente hablando. No es posible andar naciendo y muriendo cada rato, es lo que les está diciendo el Señor. Yo solo parafraseo. Bueno, es que el Señor usaba metáforas, usaba figuras literarias. Aquí el Señor con un performance, con una escena, con una acción de lavado de pies, les está enseñando no solamente a pasar del amor retórico al práctico, sino que les está recordando lo que hace Dios por amor en la vida de los suyos. Naces una sola vez y para siempre. Eres lavado por la gracia de Dios una sola vez y no necesitas ser lavado más. Es una obra infalible de Dios. Yo puse aquí un ejemplo. No sé si sea bueno, me disculpa si no es buen ejemplo, pero lo voy a lanzar. Ustedes conocieron a mi perro Lerner. Algunos lo conocen. Yo tenía un perro, un Golden Retriever grande. Ese man era una locura. Yo lo iba y lo lavaba con mi esposa, lo bañábamos, que eso era una locura. Y recién bañado, mi esposa, bueno, era la que lo lavaba. Lo metía a la ducha, le echaba champú, yo veía que le echaba los de ella, el acondicionador, el arrizador, bueno, yo no. Ese perro salía oliendo, y ¿sabe qué hacía ese man? Se sacudía y se iba y se volvía al tierrero. Volvía y se echaba a la tierra recién bañado. Ese es Judas. Espere un momento. Ese es Judas. ¿Por qué? Porque Judas disfruta estar sucio. El mundo, quien no ha sido regenerado, dice Juan capítulo 3, verso 19, que la condenación es ¿cuál? Está la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más. El perro ama la tierra. El Judas ama ser Judas. El mundo ama más las tinieblas que la luz. Entonces, aparentemente, Judas parecía cristiano. Aparentemente Judas y aparentemente el mundo dice que es discípulo.
Pero así como mi perro, quien no ha sido lavado, como no tiene un corazón nuevo, como no tiene al Espíritu Santo, ¿qué hace? Según Ezequiel, ¿qué hace Dios? Vivifica al espíritu humano y coloca a Dios dentro de sí mismo. Como el que no ha sido regenerado no tiene a Dios dentro, vive en su propio antropocentrismo. Y según su antropocentrismo, el tierrero es lo mejor que hay. Pobrecito mi perro, ¿no? Era un cachorro lindo. Pero me sirve ese ejemplo para poder comprender el punto número 2. A diferencia de Judas, que ama las tinieblas y vuelve a ellas, es decir, no ha sido regenerado, no es que perdió su salvación, no es que perdió su regeneración, no es que Dios lo limpió para que, como el perro, vuelva a su vómito. Ese pasaje está mal interpretado y descontextualizado. La verdad es que nunca fue regenerado. Nunca fue regenerado. Judas nunca nació de nuevo. El verdadero creyente, punto número 2, mis amados hermanos, el verdadero creyente por gracia divina recibió Brit Milá, término teológico, circuncidar. Es decir, el verdadero creyente fue circuncidado por gracia, por eso hoy cantamos Sublime Gracia. A un infeliz salvó, fui ciego, yo era ciego, pero ahora puedo ver. Por la cirugía, por el Brit Milá que Dios puso en nosotros. ¿Quién fue el primero de ellos? Por eso es el padre de la fe. Abraham, un pagano de Ur de los Caldeos, un idólatra, practicante de la hechicería. Esa es el Brit Milá, esa es la regeneración, y es únicamente una vez. Ahora mire el comentario tremendo, esto es maravilloso. Yo no sé si usted se emociona, pero yo sí. Jesús siempre es intencional. Ahí con sus 12, ya no hay nadie más. Él dice, ustedes no necesitan ser lavados porque ya fueron lavados, menos uno. Ahí le lanza no es una indirecta, es una directa a Judas. ¿Sí o no? Menos uno, todos. Aquí no todos han sido regenerados. Tremendo. Ahora, insisto, el genuino creyente no necesita lavarse todo nuevamente, sino que necesita es del tercer punto. Mire el tercer punto, mis hermanos. ¿Dónde está? Aquí. Tercera enseñanza. ¿Cuál fue la primera? De la retórica a la práctica del amor. Número 2. La regeneración como obra irrepetible de Dios. Número 3. Un constante lavado de pies. Esto sí necesita un regenerado. El degenerado, el que no ha sido regenerado, necesita lavarse todo. El que ya ha sido regenerado, ahora lo que necesita es, punto número 3, un constante lavado de pies. Versículo 12 al 17, leámoslo por favor. En su Biblia es importante, mis hermanos, que cada uno leamos nuestras Biblias. Verso 12 al 17 de Juan 3. Dice, así que, después que les hubo lavado los pies, ojo a esto. Tacho. ¿Cuál es el antecedente? No estáis limpios todos, ¿sí? No, ese es el antecedente. Ahora les dice, verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, se lo quitó, volvió a la mesa y les enseña ahora. Les dice, ¿sabéis lo que he hecho? O sea, ¿entendieron lo que les estoy enseñando? Verso 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y dicen bien, porque yo lo soy, ¿cierto? Pues sí, yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué les está pidiendo? Por favor, conéctese con el pasaje. Mire lo que está sucediendo. El Señor termina de ejecutar el lavatorio de pies,
se pone en pie, se quita la toalla, se sienta con ellos a la mesa y les pregunta, ¿qué les acabo de enseñar? Y luego les dice, tremendo, punto número 3, ustedes necesitan un constante lavado de pies. Pero ojo, el religioso, de pronto por ignorancia o de pronto por muerte espiritual, termina en la liturgia. Él lee y dice, ay, el Señor nos manda a lavarnos los pies cada año, y allá usted los ve lavándose los pies. El Señor no les está diciendo, por eso les pregunta, ¿entendieron lo que estoy haciendo? Él les dice, yo no quiero que ustedes repitan litúrgicamente un lavado de pies. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que ustedes necesitan santificarse, mis hermanos amados. Ese es el tercer punto. Y usted dirá, wow, ¿otra vez hablando de santidad? Sí. Punto número 3. El verdadero discípulo ya ha sido regenerado. Ahora lo que necesita, ¿qué es? Lavarse los pies, santificarse, mi amado hermano. Permítame utilizar el siguiente ejemplo. Hay una enfermedad, esto lo esculqué de un laboratorio científico mexicano. Hay una enfermedad que se llama el pie de atleta. Así se llama. Escuche esto, lo voy a tomar literal del científico. Es una científica donde la tomé. Dice, no le doy el crédito, pero bueno, dice acá. Pie de atleta es una infección común en el pie causada por hongos que afectan el área entre los dedos. Los síntomas del pie de atleta incluyen picazón, ardor, piel quebradiza, escamosa, fuerte dolor y en algunos casos impedimento total para caminar. Se puede contagiar, escuche esto, el pie de atleta al pisar lugares sucios o por falta de aseo en los pies. Pie de atleta espiritual. Por andar pisando lugares sucios o por falta de lavarse los pies, aseo en los pies. ¿Qué tipifica o qué representa el agua de vida? La palabra y el Espíritu Santo obrando ¿en quiénes? En los verdaderos creyentes, en los que han sido por gracia regenerados. Punto número 3. No es que se agache a lavar el pastor los pies de sus discípulos, están perdiendo el tiempo. Lo que necesitan es escudriñar la Escritura y santificar sus vidas. Porque hay pie de atleta espiritual. Porque hay pecado, mis hermanos. Lo que les está diciendo Cristo es, mis amores lindos, hay hongos, hay mugre entre los dedos. Por eso les lava los pies. Y cuando les está enjuagando, dice que con la toalla enjuagó sus pies, lo que les está queriendo enseñar. Por eso les pregunta, ¿entendieron? Ustedes ya no necesitan bañarse todos, yo los bañé. Porque yo soy el Cordero, profeta y sacerdote único. Y mi muerte el día de mañana, recuerde que estamos en el 14 de Nisan, Cristo muere el 15 de Nisan, a la misma hora que era degollado el Cordero en el templo. Esa muerte hace posible la regeneración. Es que yo perdí mi regeneración, entonces el sacrificio de Cristo no es suficiente para ti. ¿Fue en vano? ¿Por tus obras? ¿Por qué necesitas lavarte los pies? Porque hay pecado. Pero ese pecado no te quitó la regeneración. Lo que te quitó fue la santidad. Eso es lo que les está enseñando el Señor. Tú no necesitas, Pedro, no seas emocionalista. Pedro, cálmate. Cálmate y escúchame. Tú necesitas lavarte los pies. No necesitas ser lavado porque ya estás limpio. No todos están limpios. Oh my God. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, Señor, la santificación, escúcheme bien esto, por favor. La santificación es el remedio preventivo. Diga conmigo, remedio. Yo hago repetir como a los niños, discúlpeme. Yo soy profesor de niños.
Remedio. La santificación es el remedio preventivo para el pie de atleta espiritual. La santificación no es lo mismo que la regeneración, mis amores. No podemos como combinar o no diferenciar los términos teológicos. La santificación es el medio preventivo, no para la pérdida de la regeneración, no, para la pérdida de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, el que no se santifique termina revolcado en el tierrero. El hijo pródigo perdió su condición de hijo de Dios. De hijo de su padre. Siempre fue hijo del padre, ¿sí o no? Lo que pasa es que se fue a revolcar en la tierra, ¿sí o no? Claro. Pero ¿qué pasó al final? Volvió, porque ese es el verdadero hijo. Nunca perdió su condición de hijo. Entró en un momento de debilidad, en un momento de pecado. Ese momento en que perdió su matrimonio, ese momento en que perdió su condición de... Su economía se fue al piso. Su vida, su integridad, lo que sea que pudo haber sucedido, mis hermanos, el que crea que esté bien, mire que no caiga. Pero con todo ello, la gracia de Dios nos ha llamado a ser hijos. Y ojo con lo siguiente, no necesitamos volver a ser regenerados, necesitamos lavarnos los pies. El agua de vida es la palabra. Pero ojo, la palabra combinada ¿con qué? Con una persona que vive dentro de ti. Y está en Ezequiel. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la garantía de que el verdadero creyente, a pesar de que se revuelque en la tierra, vuelva a lavarse los pies? La persona del Espíritu Santo, que convence de pecado, justicia y juicio al pecador. Descansa, mi amado hermano, de ese yugo de creer, de pronto de sentirnos. Yo no me siento, yo cuántas veces he escuchado de mi propio corazón y de otros hermanos que no, es que yo no soy digno de ser hijo de Dios. No, sí es verdad, no eres digno, pero eres hijo de Dios. No es que yo como que perdí mi condición. No, mi amado hermano, tú necesitas, Pedro, lávate los pies. Y si estás como Judas, entonces ahí sí la dinámica cambia. Entonces yo de parte del Señor te diría, necesitas lavarte completamente. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Ahora voy a pasar a la aplicación práctica, ¿les parece? ¿Qué me enseña a mí todo esto? Aunque yo ya he aprendido un montón, ¿no? Pero a mi vida práctica, como creyente en Cristo, ¿qué me enseñan estos 3 puntos? Número 1, de la retórica a la práctica. 2, regeneración como obra perfecta. Y 3, un constante lavado de pies. ¿Qué me enseña esto a mí en la practicidad de mi vida, en la praxis de mi vida? Pues, así como aprendimos 3 puntos, dentro del desarrollo del pasaje aprenderemos 3 aplicaciones prácticas. La primera, atendiendo a la retórica a la práctica. Aquí va. ¿Qué podemos aprender como discípulos? Número 1. Amar al mundo de manera benevolente. Quiero que se conecte con el pasaje. Esto es muy importante. Hablando del amor, de la retórica a la práctica, ¿cierto? ¿De qué les habla Cristo? De amor retórico y luego lo hace práctico. Lava los pies. ¿Qué aprendo yo con ese primer punto? Como iglesia. Escucha, iglesia de Cristo, lo siguiente. Nosotros como cristianos debemos aprender a amar al mundo más que de palabras, de retórica, de praxis. ¿Ok? El Señor quiere que nosotros como iglesia aprendamos a amar al mundo. Cuando Mauricio habla de mundo, cuando la Biblia habla de mundo, hay que ir al griego porque hay varios contextos de mundo, ¿no? Sin embargo, aquí lo que deseamos y esperamos comprender es que nosotros como iglesia, cuando usted ve Juan 3:16, está apuntando a, de tal manera Dios amó al mundo. ¿A qué mundo? A los suyos del mundo. Cuando usted ve Juan 3:19, ¿a qué mundo? Dice, el mundo ha sido condenado. ¿A quién se refiere?
a los que no son los suyos. ¿Ok? Entonces en Juan 3:16 hay unos salvados por gracia del mundo, no solo de Israel. En Juan 3:19 está hablando personas del mundo que no creyeron en Cristo y han sido condenadas porque amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, que el verdadero cristiano, usted y yo que hemos sido regenerados, estamos llamados a amar al mundo de Juan 3:16, a la iglesia, y dos, estamos llamados a amar a los que no son iglesia también. No podemos hacer distinción, mis amados hermanos. Entonces yo voy a, discúlpame que te ponga de ejemplo Andrés, Mari, yo voy a amar más a Maribel y a Andrés porque son mis hermanos, pero yo con los del mundo no quiero nada. Eso no lo hace un verdadero hijo de Dios. El Señor nos llama a amar, no solo en la retórica, sino en la práctica, tanto a los que son iglesia como a Judas. Y Cristo amó a Judas. Vea que Cristo no sacó a Judas. Cristo es Dios, ¿cierto? Hay un atributo propio de Dios que es omnisciente. Cristo sabe que Judas es un traidor, que no ha sido regenerado. Con todo ello no lo sacó de la cena. Punto número 1, mis hermanos, la iglesia cristiana, la iglesia bíblica no está llamada a discriminar. Que es que moralmente estas personas se conducen sexualmente de cierta manera. ¿Y qué? ¿Tú eras mejor antes de Cristo? Nosotros no podemos discriminar a las personas, mis amados hermanos. Al contrario, debemos amar a las personas. Pero quiero ir más allá. Permítame ir más allá. Génesis capítulo 1, verso 28. No vaya a leerlo, tranquilo. Pero si toma nota, escriba. Génesis 1, 28. Habla acerca del mandato cultural. Dios le dijo a Adán, escúcheme lo siguiente. Dios le dio a Adán 2 mandatos. El mandato cultural, ¿y qué más le dio? La gran comisión. Hay quien dice que la gran comisión aparece solo para la iglesia. No. En Génesis capítulo 1, Dios le dice a Adán, al primer hombre, le dice, te comisiono para que le enseñes la ley, la escritura, mis preceptos a tu esposa, ¿cierto? Esa es la gran comisión. Y le dice al mundo, te comisiono para que cumplas un mandato cultural. ¿Cuál es el mandato que pues Dios le pide a Adán que cumpla? Que administre, que sea administrador. Dios no le dice a Adán, venga, este jardín se lo regalo, lo hice para usted. No. Dios crea el mundo para Cristo, no para el hombre. O sea, el mundo no es del hombre, empecemos por ahí, no es nuestro. Pero sí tenemos un mandato cultural. Dios nos dice, esto no es suyo, pero administrelo. Y al mismo tiempo, hable con Eva y enséñale lo que no debe hacer, comer el fruto del árbol, enséñale mi legado, mi ley. Adán falla en todo, o sea, el tipo la embarró en todo, y si hubiera ido yo también lo hubiera embarrado. ¿Cuál es el punto, mis hermanos? De la retórica a la práctica. Nosotros estamos llamados a cumplir la gran comisión. De pronto usted no va a ser administrador del jardín, pero usted tiene dones y talentos. Y amar al mundo es cumplir el mandato cultural. El verdadero creyente tiene 2 funciones. Amar al mundo cumpliendo una función. Dios lo capacitó a usted y a mi iglesia de Cristo con dones y talentos distintos a cada uno. Y Dios nos llama como verdaderos cristianos a dejar de decir que amamos al mundo desde la retórica y empecemos a poner en práctica 2 cosas: el mandato cultural y predicar el evangelio, la gran comisión. Hay cristianos que solo predican, solo cumplen la gran comisión y no tienen un oficio en la vida. O hay cristianos que se dedican a un oficio, como escuché yo una vez, es que yo soy empresario, yo no predico, ¿no? Entonces, estás incumpliendo la gran comisión. Los 2 deben ser cumplidos. Jóvenes, le hablo a los jóvenes amorosa y respetuosamente. Dios llama a los jóvenes a que empiecen a identificar cuál es ese mandato cultural propio de cada joven. Un proyecto de vida. Insisto, el de Adán era administrar el jardín. ¿El tuyo cuál es?
a veces cuesta trabajo identificar, ¿no? Hay gente que no sabe. A mí me pasaba cuando yo tenía 15 años, yo no sabía, todo el mundo en mi colegio sabía que iba a estudiar, yo no. Y yo entré en crisis. De verdad, yo no. Y mi mamá me presionaba. Y uno termina perdiendo el tiempo y haciendo cosas que el mundo le impone a uno porque pues, yo no sé qué hacer conmigo, no sé para qué soy bueno. Por eso yo a mi muchacho en el colegio yo les digo, ¿usted no sabe qué hace? Tranquilo. No, eso no es una obligación. Descubra cuál es su potencial. Ahora, si usted se va a quedar descubriendo cuál es su mandato cultural toda la vida, sí es un pecado gravísimo. Nosotros estamos llamados, es que yo amo al mundo, ¿sí? ¿Y qué haces? Yo conocí mucha gente en mi periodo universitario que mucha retórica y poca práctica. Ay, yo amo mi país, yo amo... ¿Y qué está haciendo por su país? Estamos llamados como cristianos, así como Adán fue llamado a cumplir un mandato cultural, tú y yo estamos llamados a aportar a este mundo. Así sea Judas. Judas siempre será Judas, pero a Judas hay que amarlo. ¿Y cómo lo amo? Desde mi mandato cultural. Judas está enfermo, necesitamos un cristiano científico que sea médico. Los grandes aportes de la ciencia han sido de parte de cristianos y de judíos, que han cumplido aunque no le guste al movimiento ateo, pues la verdad, la historia no la escribí yo. Los grandes científicos han sido judíos y han sido cristianos. La segunda mente más brillante, de hecho la primera, se considera la persona más con el coeficiente intelectual más alto del mundo, Isaac Newton, era cristiano. Bendito Dios, ¿no? ¿Y usted cree que llegar a descubrir la ley de la gravitación y todas las cosas que yo desconozco que hizo este gran físico, se consiguen durmiendo? O mirando YouTube o en TikTok. No, mis hermanos, hay que estudiar. Como veíamos a William Tyndall, mire el mandato cultural para lograr cumplir la gran comisión que es predicar la escritura y al mismo tiempo alfabetizar al pueblo de su nación en Inglaterra. Ahí está cumpliendo los dos mandatos. ¿Y usted cree que aprender lenguas se aprende cómo? Estudiando. A eso nos llama el Señor. Dejar de decir que amo y poner en práctica. Poner en práctica. El que ha sido lavado, regenerado, el que ha sido circuncidado en su corazón y nació de nuevo, mi amado hermano, tiene un llamado de parte de Dios a cumplir dos roles, no solo uno. Mientras por eso aquí en la iglesia, a los jóvenes y a los hermanos les pedimos siempre en consejería pastoral, ¿cómo va tu rol de vida y cómo va tu ministerio? Yo crecí en el evangelicalismo no bíblico. Y yo me acuerdo que había mucha gente, tenía 16 años, en ese contexto religioso, y había mucha gente que nos enseñaba religiosamente que no debíamos ir a la universidad, que tocaba predicar. Y al día de hoy hay personas frustradas porque no hicieron nada en la vida. Solamente predicar, y tampoco predicaban, porque no predicaban el evangelio. Le decían a la gente que Dios los amaba tal y como eso nos predica. Y luego llegan a los 40, 50 años con un sentimiento de frustración. No hice nada. Desde jóvenes a los muchachos, Iglesia Bíblica de Cristo, debemos como iglesia, es nuestra responsabilidad, mi responsabilidad pastoral, predicarles esto. Hay dos llamados. Pastor, yo me quiero casar con ese muchacho, es que me encanta. Bueno, ¿cómo está tu mandato cultural? ¿Tú sabes para dónde vas en la vida? ¿Cuál es tu proyecto de vida? No sé, pero es que lo amo. Ay, mamita, de la retórica a la práctica. Pastor, es que me encanta esa niña de la iglesia. Listo, ¿usted en qué trabaja? ¿Qué hace? ¿En qué le sirve a Judas, al mundo y a la iglesia? No, pues que yo estoy como en esto, pero no sé, porque es que yo soy bohemio. No, papito. De la retórica, si usted la ama, tiene que darle de comer. Y eso no se hay que trabajar. Mandato cultural. A los jóvenes de hoy en día, cristianos, les hablo con mucho amor. De la retórica a la. Cristo no solo habló, se puso el manto, se quitó el manto y se puso la toalla en la cintura, se la ciñó y ejecutó. ¿Listo? Número 2, segunda aplicación
frente al pasaje, mi amado hermano. La regeneración como una obra perfecta de Dios, ¿cierto? ¿Qué puedo aprender yo como cristiano en etapa práctica frente a este segundo punto? Quien ha sido por gracia nacido de nuevo no debe debatirse ni desgastarse, mi hermano amado, en la lucha por si se mantiene su salvación o si la pierde. Mi hermano, eso no es asunto nuestro. No es por obras. La salvación es una obra de Dios por gracia. Si usted es salvo porque Dios lo salvó. A través de la fe somos justificados. Más bien, en vez de desgastarse, como Pedro, sí, entonces lávame otra vez. No, tranquilo. Usted no enfoque, es como la enseñanza aquí práctica. A veces nos pasa, que estamos viviendo momentos tan difíciles que creemos que no hemos sido regenerados. Yo como que no he nacido de nuevo. Si usted se ha preguntado eso, no va a decir aquí levante la mano, pero si usted se ha preguntado eso, si usted se ha preguntado, ¿será que yo nací de nuevo? Si usted se lo ha preguntado, yo le tengo una buena noticia. Usted ha nacido de nuevo. Porque el que se pregunta y se cuestiona en su salvación, esa es una garantía. Eso por lo menos es un distintivo de tener una preocupación por su eternidad. Un no regenerado no se pregunta eso, porque no le importa. Porque está enamorado. Judas estaba pensando en ¿qué? En las 30 monedas que se iba a ganar. Está pensando en el mundo. Juan capítulo 3, verso 19. Está más enamorado, ama más las cosas de este mundo que el Señor. Sí, a Jesús lo quiero, pero es que 30 monedas. Me voy a comprar un lote. Y fue y lo compró. Y ahí se ahorcó. Eso piensa el mundo. El mundo no está pensando, ¿será que yo soy salvo? Pedro sí. ¡Ay! Lávame otra vez. No, tranquilo, no necesitas ser lavado. No necesitas ser lavado. No hay que desgastarse, mi amado hermano, debatiéndome por esa o por la salvación de otros. Usted no se preocupe por la salvación de los. Predíqueles el evangelio. Que es que el hermano no ha vuelto y no. Mire, mi hermano, con todo el amor del mundo, Judas tuvo a Cristo mismo y nunca fue regenerado. Que el hermano no ha vuelto, esa no es su responsabilidad. Su responsabilidad con el hermano es amarlo, predicándole el evangelio. Si el hermano no vuelve, pueden ser dos posibilidades. O nunca hubo Brit Milá en su corazón. De pronto, como Judas, se enamoró de la institución religiosa, de la gente de la iglesia, de la alabanza. Es que cantan tan lindo. Menos mal aquí no cantamos feo. Es que las instalaciones, eso. Hay gente que puede pasar, a Judas le pasa, porque Judas está enamorado no de Cristo. A Judas no le interesa la escritura, a Judas le interesa que le hablen de otros temas. Y si Judas estudió, no sé, cierta carrera, le gustaría que en la iglesia local le hablaran de eso. A Judas le gustaba el dinero y él estaba ahí robándose las ofrendas y el tema económico le parecía prioritario. Al que es regenerado, eso le parece que pasa a un segundo plano. Le apasiona la escritura, no importa el ambiente, no importa Cristo. Judas no se preocupa por Cristo, el verdadero regenerado sí. Y aquí, vuelvo, insisto, mi amado hermano, permítame insistir, la regeneración como una obra perfecta de Dios. Quien ha sido regenerado, dice la Escritura, que el que empezó la buena obra en nosotros, ¿quién la empezó? Pues Dios mismo. ¿Qué obra? Brit Milá. Perdón, ¿Abraham fue salvo? Pues claro. ¿Quién empezó Brit Milá en Abraham? Pues dicen que es el padre de la fe y uno es salvo por fe, ¿sí o no? ¿Quién le regaló la fe a Abraham? Pues Dios. Perdón, ¿David fue salvo? Claro que sí.
Y usted mira la vida moral de David y no es como para predicar acerca de imitarlo porque no fue como el mejor ejemplo y yo tampoco lo soy. Y con todo ello no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué necesitó? ¿Por qué David pecó? ¿Por qué Abraham se equivocó? Porque no se lavó los pies. Ese es el punto. Y ahí pasamos al tercer, la aplicación, la praxis del tercer punto. Un constante lavado de pies. Día a día, mi amado hermano. Día que tú salgas, escúchame esto, lávate los pies. Día que tú salgas. David pecó. David no necesitaba volver a nacer de nuevo. David es salvo, mi hermano. David tuvo que enterrar a su hija, a sus hijos. Varios de ellos, si no estoy mal, son 3 los que mueren. Uy, no. David tuvo que beber, no más, porque el bebé murió también. ¿Cuántos hijos enterró David? Por Dios. Por malas decisiones. Por no lavarse los pies. Ahora, escuche esto. Aplicación práctica. La predicación expositiva tiene aplicación práctica. Día que salgas, mi amado hermano, lávate los pies. Es decir, santifícate. Es necesario en el verdadero discípulo santificarse. Etimología de la palabra santo. Etimología viene del latín sanctus o del griego aigos y traduce apartado por Dios. Eso es ser santo. Apartado. ¿Apartado de qué? Del mundo. Ok. ¿Apartado de quién? Del mundo, de la corriente de este mundo. ¿Usted está entendiendo esto, mi hermano? Tengo que amar al mundo, estudiar, capacitarme, estudie, sea el mejor, cumpla el mandato cultural. Yo sueño, yo oro por ustedes para que salgan doctores aquí, magíster, doctorado. Hágalo. Eso hace un verdadero creyente y ama al mundo. Que invéntese vacunas que salven a la humanidad, de verdad. Yo qué sé, escriba libros, haga conferencias, sea luz, predique el evangelio, ¿no? Las dos. Y santifíquese. Porque es que en medio de la conferencia, en medio usted termina metido en el mundo, lávese los pies, ore diariamente, lea la escritura. Si usted es casado, su esposa no va a querer y usted, cójala de la mano y vamos a orar. No, de las mechas no, de la mano. Oren juntos, crezcan juntos, coja a sus hijos. Ahorita lo estudiábamos en el discipulado, cuando estudiamos la ley de Dios. Mis hermanos, Deuteronomio 6 nos dice, enséñenle a sus hijos. Eso es amar. Enseñar a sus hijos la escritura. Ahí estamos poniendo en práctica la escritura. Ahí nos estamos santificando, no solo yo, sino a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Todos los días salimos a un mundo, mis hermanos, y nosotros no somos Dios, no somos Cristo. Tenemos que lavarnos los pies, apartarnos de la corriente de este mundo, del comportamiento del presente siglo. Hay hermanos que se vuelven a clasismo. Uy, estás con comentarios clasistas. Hay hermanos que les pasa, ¿no? Yo he escuchado personas de esta iglesia, gracias a Dios, lo digo en serio, pero yo he escuchado cristianos que dicen, no, yo de la 26 para el sur no voy. ¿Eso es un comentario cristiano? No. Hay cristianos que huelen al racismo. Increíble, pero cierto. Sobre todo en ciertas naciones. Eso es falta de lavarse los pies. El mundo es clasista, el mundo es racista, el mundo es odioso. Nosotros no, mis hermanos. Nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y a veces se nos pegan ese tipo de cositas, ¿no? Se nos pega. Entonces, si yo estudio en un lugar X con ciertos comportamientos X, a veces se me pega. O si estudio en el polo, pues, se me termina pegando. O si hablo con gente de cierta mentalidad. Debemos santificar. O si vivo como pasa, ¿no? Uno cuando es soltero pronto vive con personas que no son de la familia. Y a veces a uno se le pegan pecaditos, cositas. Lávate los pies.
Ya Dios te regeneró, tú debes lavarte los pies. Y aquí hay algo importante, mi amado hermano. Escuche esto. La regeneración es única y exclusivamente obra de Dios. Nadie nace de nuevo por obra humana, nadie quiere. Romanos 3, 11, 12 dice, no hay justo ni uno, no hay quien quiera a Dios, no hay quien busque a Dios. Él nos buscó primero. Pero, escuche también esto, mi amado hermano. La santificación sí es cooperativa. Lavarse los pies, si no se lo podemos dejar a Dios. Él nos ayuda, pero tú y yo tenemos responsabilidad en el lavado de pies. ¿De dónde saca eso, Mauricio? Lea conmigo ahí, Juan 13, versículo. Ya le digo, ya le confirmo cuál. Versículo 14. 13 y 14 dice, vosotros me llaman maestro y señor, pues dices bien, lo soy, gracias, pero pues si yo el señor y el maestro los santifiqué, si yo los ayudo, vosotros también debéis, ¿qué? Lavar los pies los unos a los otros. Diga conmigo, los unos a los otros. No solamente, gracias Lorena por responder, a todos por responder. No solamente la santificación es una acción cooperativa, ¿por qué es cooperativa? La salvación no es cooperativa. Hay ciertos teólogos o ciertas corrientes teológicas que dicen que la salvación es cooperativa. Bueno, nosotros vemos, por lo menos en esta iglesia local, identificamos que el lavamiento, la regeneración no es cooperativa, no es por obras, es por gracia. No es vuestro, es de Dios, dice la Escritura. Ya habrá quien crea que sí es nuestro y que yo tengo y que yo puedo y que bueno, hermano, que Dios te ayude. Pero nosotros lo consideramos así. Sin embargo, vemos que la santificación es cooperativa. Es el único paso del orden de la salvación que es cooperativo. ¿Cómo así? Trabajamos juntos con el Espíritu Santo. ¿Que mora en dónde? En nosotros, usted lo vio, vea. Aquí está, mire, léalo conmigo. Pondré un corazón de carne y infundirá. Etimología de infundir, fundir. Es decir, haré uno al espíritu mío con el de ustedes. Hay una cooperación. La santidad es una cooperación. Es decir, lavarnos los pies, mis amados hermanos, tiene en alguna medida responsabilidad nuestra parte. Estamos llamados a lavarnos los pies, apartar nuestras vidas para Dios, vivir en resistencia. Parte del lavar mis pies es venir a la iglesia bíblica. Y dos, si ve que es cooperativa también, no solo porque es con el Espíritu Santo, sino que Jesús les dice que santifíquense unos a. Es decir, que yo también me santifico con mi hermano me ayuda. ¿Cómo santificarme uno a otro si no voy a la cena del pesaje el día 14 del mes de Nisan? Mi hermano me dice con mucho amor, por favor, si no diga nada. Pero mi hermano me dice, venga, Mauricio, quiero decirte algo aquí, pues, con mucho respeto y con mucho amor, yo siendo peor que tú. Empiece así, yo se lo recomiendo. Porque es que a veces lo decimos sintiéndonos, o nos hacemos que el otro sienta que está más abajo que yo, y no, yo estoy igual o en peores condiciones, pero te lo digo con mucho amor. Creo que te vi haciendo esto y pienso que no está bien, pero pues me disculpo, Tamara, yo te lo digo porque te amo y pienso que puede ayudarte. Ya, no jamás. Si el tipo lo escucha y se pone bravo y cambia, gloria a Dios, habéis ayudado al hermano. Si el tipo no quiere cambiar y eso, conducto regular, hable con el pastor de la iglesia local si es miembro formal de la iglesia. Si es un asistente intermitente, los dejamos quieticos. ¿Listo? Porque tratar de santificar a Judas es imposible. ¿Listo? Judas nunca se va a santificar. A menos de que se arrepienta. A menos de que la obra de gracia de Dios regenere su corazón. Pero es que hay mucha cizaña dentro del trigo. Y a veces el
El pastor John MacArthur nos enseña, en algunos de sus sermones, dice que el mayor problema de la iglesia contemporánea, cada periodo histórico de la iglesia ha tenido problemas. En el siglo IV, el problema era el pelagianismo, la nueva era del Espíritu Santo, que es el mismo problema al día de hoy, llamado neopentecostalismo. Todo lo quieren ritualizar, todo lo quieren mistificar, todo es la unción, el mover de... Eso pasó en el siglo IV, y siempre Dios en su gracia envía un Agustín de Hipona. En este tiempo, dice MacArthur, dicen los teólogos, que el problema es la falta de discernimiento. La iglesia actual no identifica a Judas de Pedro y trata a Judas como si fuera Pedro. Y entonces va y le dice a Judas, imagínese el trigo diciéndole a la cizaña, la oveja diciéndole a la cabra, ven, es que yo pienso que esa marihuana que te estás fumando, eso no es de Dios. Es que ni debería decírselo, ¿sí o no? Ven, hermanos, que yo pienso, pues amorosamente yo te vi salir. Estoy poniendo ejemplos X, mis hermanos, no estoy echando puya a nadie, ni más faltaba. Es que yo te vi pues besándote con otra mujer que no era tu esposa, y pues yo pienso que eso está mal, hermano. Si el trigo se lo dice al trigo, ¿sabe qué va a pasar? Se santifican mutuamente. Y el trigo va a cambiar. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo infundido en él. Tarde que temprano va a caer arrepentido. Pero si el trigo se lo dice a la cizaña le va a pegar un puño al trigo. Un patadón. Porque así es. No, yo estoy exagerando. Pero así es. Va a empezar a murmurar de usted y va a empezar a buscar sus pecados. Porque así se comporta Judas. Y si no me cree, mire el pasaje. Jesús amó a Judas y le dijo, cuando lo confrontó, ¿qué le dijo? Todos están limpios menos uno. Y yo estoy seguro que miró a Judas. Menos, es que yo no miro a nadie porque después dicen que yo los miré. No, uno. Y me dijo que era Judas. No. Miró. ¿Y qué hizo Judas? ¿Qué hizo Pedro? Piensa en Pedro. Pedro, emocional y todo, pero siempre, sí, Señor, entonces lávame todo. Entonces, Judas salió, dice ahí la escritura, que se puso en pie y se fue a vender a su Señor, a entregar al Señor. Entonces, por eso nos falta un poco de discernimiento en ese sentido, tratar de discernir quién es quién y santificarnos mutuamente. Ojo, habrá quien quiera santificar a todo el mundo, pero no se santifica a sí mismo. Eso está mal. Primero santifiquémonos individualmente. Por eso Jesús dice, primero mire la viga de su propio ojo y luego mire la de los demás. Si ve que nunca está diciendo, no mire la de los demás, no. Primero mire la suya. Santifiquémonos cada uno primeramente. Y cuando estemos bien santos, ahí sí trate de ayudarle al otro. Duro, ¿no? Tremendo. Esto es muy importante. Voy a terminar con la conclusión, mis amados hermanos. Señor, yo tengo una pregunta aquí. Una pregunta y es la siguiente. ¿Cuántos genuinos creyentes, hoy genuinos creyentes, están llenos de hongos? ¿Se acuerda el pie atleta? De hábitos pecaminosos, con picazón espiritual, con ardor, con fuerte dolor. Incluso algunos verdaderos creyentes, no es que hayan perdido su salvación o necesiten volver a ser lavados, no, más bien que no pueden caminar porque hay un pecado que ya los paralizó. Se han aferrado a ese pecado, tienen unos hábitos. ¿Qué es un hábito? Algo que se practica casi que diariamente. Que si son verdaderos discípulos, tal vez sí, pero necesitan lavarse los pies. ¿Cuál es ese hongo que tienes pegado a tu pie de atleta que te está impidiendo caminar, mi amado hermano, y avanzar en cierta área de tu vida en la cual tú identificas porque el Espíritu Santo habla a tu corazón y te hace entender que estás estancado en esa área? Hábitos pecaminosos. ¿Será la pereza? ¿Será la impuntualidad? ¿Será la gula?
¿Será la mentira? ¿Será el orgullo? A mí nadie me enseña, yo lo sé todo. ¿Será la arrogancia? No sé, estoy aquí especulando. Son hongos que necesitan ser extirpados con la ayuda del Espíritu Santo, pero con tu responsabilidad. Por eso Jesús les dice, lávense los pies. Yo los lavé, todos los lavé y le lavé los pies. De aquí en adelante usted y usted se santifica. Cada uno le rinde cuentas al Señor. Habiendo dicho eso, Pedro traiciona a Jesús también. Lo niega, pero así somos y es un proceso. Es un proceso que debe ser paciente, también debemos ser pacientes. El verdadero creyente está llamado a lavarnos a diario los pies para no caer en estancamiento. Por eso muchos no caminan, mis amados hermanos. Por ese pie de atleta espiritual. Y como dice Pablo, por eso muchos han dormido entre ustedes. Porque toman la Santa Cena, que ahora vamos a tomarla, con pie de atleta y como que no, pues no pasa nada y muchos han dormido. Han muerto y otros andan enfermos, seducidos por los hongos del mundo, lugares contaminados y además no se lavan los pies. Amén. Amén. Recuerde que el agua es la palabra de vida, las escrituras. Muchos nos quejamos diciendo, ay Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Pues porque no hay aseo de pies diario con agua. Pastores, ¿por qué a mí me pasa esto? Antes de que vuelvas a preguntarte eso, aquí está la respuesta. Porque no lavas tus pies diariamente con agua. No te santificas diariamente, no vienes a culto, no te has hecho miembro formal de la iglesia local donde asistes. ¿Por qué no te haces miembro? ¿Será que hay problemas de sujeción? El que no se somete en la tierra aquí a las autoridades eclesiales y civiles, porque estamos llamados, recuerde el mandato cultural y el mandato eclesial. Nos debemos someter a nuestra autoridad. No me gusta el presidente, no importa. Ore por él. No se quede callado. Hay cosas que se pueden respetuosamente denunciar, pero con sujeción. Y lo mismo al interior de la iglesia. El verdadero creyente, a veces pasa que eso es un hongo, mis hermanos, y es un hongo contemporáneo. No quiero tener pastor. No quiero tener pastor. No quiero que me rendile, pues no quiero tener jefe, no quiero tener mi papá, me voy de la casa para que no me digan nada. Quiero vivir yo a mi estilo, a mi manera. Si hay problemas de sujeción, puede ser un hongo que debe ser extirpado, porque Dios coloca las autoridades para preparar a su pueblo para una teocracia eterna, donde hay leyes y donde hay un rey, se llama Cristo. El que aprende a ser pastoreado aquí en la tierra, el que aprende a tener pastor y a tener autoridad civil en la tierra, no va a tener problemas. Y le tengo una buena noticia, o aprende o aprende. El Señor no, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Usted al cielo no va a llegar insujeto, tranquilo, ni anárquico, ni nada. El Señor va a trabajar. En algunos será más duro y más sufrido porque somos más difíciles. En otros será un poco más sencillo. El padre que ama a su hijo lo reprende, y si necesita ser reprendido para que llegue al cielo con humildad, papito, Dios en su espíritu lo hace. Eso no me preocupe, que no hay pérdida. Lo importante es que seamos humildes y tratemos de extirpar ese hongo, mis amados hermanos. Amén. ¿Cómo se llamaba la predicación? ¿Cómo se llama? Jamás me lavarán los pies. Quien dijera esa frase inicial, quien le diga a Jesús, jamás me lavarán los pies, está mal, ¿sí o no? Por eso Jesús le dice, no tendrás parte conmigo. Quien no se santifique, no tendrá parte con el Señor. Amén. Todavía estamos a tiempo, mis amados hermanos. Quien terca y voluntariamente permanece en la práctica del pecado, más bien necesita entonces es nacer de nuevo.
ser lavado totalmente. Pero si habemos algunos de nosotros que hemos por gracia sido regenerados, necesitamos un lavado de pies. Amén. Quiero que cerremos la puerta, por favor. Luchito, ¿me ayudas a cerrar la puerta? Que deje su Biblia en la silla y quiero pedir el favor que de manera solemne y respetuosa podamos orar. Y tomar la cena, mis hermanos. Los miembros de la Iglesia de Cristo debemos tomar la cena, es una ordenanza, no es una sugerencia, mis hermanos. Aquellos que somos miembros del cuerpo de Cristo debemos tomar la cena. Hace 20 años aproximadamente, en la cena de la Pascua judía, Jesús le pidió a sus discípulos que hicieran esto en memoria de él.